comenzamos la clase. Esto no es lo que tenemos que mostrar. Perdón, esto es de la clase anterior. Vamos a hacer esto. Bueno. La clase pasada nosotros habíamos comenzado con la parte de codificadores y decodificadores. Hicimos una explicación, una clase bastante extensa, y habíamos terminado en este decodificador, que fue casi lo que vimos al final de la clase, que es el decodificador BCD de 7 segmentos. Habíamos dicho que era de 7 segmentos porque tenía 7 LEDs y algunos tenía, digamos, la posibilidad de tener, y lo voy a sacar en rojo, un punto decimal. Todos estos son LEDs. Estos son LEDs. Bien, entonces, estos LEDs dependen, digamos, de que tienen una caída de tensión, una tensión de LED. Depende del color. Ustedes saben que la tensión del LED depende del color. Normalmente un color rojo, por ejemplo, está en una tensión aproximada de 1,8 volts de caída. Bien. A veces se estandariza, por ejemplo, los que son de máximo brillo son 2,2, 2,4, bueno, 1,8. Y la corriente de LED está oscilando entre 10 mA hasta 20 mA. Vamos a hacer igual, o sea, puede ser en estos valores. Si yo quiero poco brillo, le doy 10 mA, esto sería poco brillo. Y la que tenemos acá, tenemos un máximo brillo. Bien, estos valores son los valores estándar. Uno dice, ¿qué pasa si le doy 5 mA? ¿Prende LED igual? Y sí, prende menos. Supónganse, por ejemplo, si yo tengo que trabajar en un lugar oscuro, muy oscuro, y con 10 mA es un brillo interesante, cosa que no me encandile, por más que le ponga un acrílico de color adelante. Y si estoy trabajando en una zona donde hay mucha luz, y hay sol, y ahí convendría tener un máximo brillo del display. Entonces estos serían los valores un poco para determinar resistencias. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes saben que si un LED, vamos a hacer el LED acá, tiene una caída de tensión, ¿sí? Le decimos, bueno, esto tiene 1,8 volt, y si yo a esto le doy una tensión de 10 volt, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si le doy una tensión de 10 volt? Al LED. Lo que pasa. Lo quemo. Lo quemo porque en realidad no me va a caer 1,8 volts sobre el LED, sino directamente que por exceso de corriente se quema. Recuerden, hago una consulta, a ver. ¿Tiene filamento el LED? No. ¿Y cómo brilla? Qué buena pregunta, ¿no? Lo dejé en silencio. Usted. El paso de los electrones de... Dale, bien, bien, pero el paso de los electrones, ¿qué genera? ¿Liberan qué? Fotones. Sí. Y depende... iones, fotones. Y depende del material, vos podés generar color. Sí. El azul, por ejemplo, y el blanco son más caros porque justamente tienen un material diferente. No me pregunten el material. Digamos, es una nota de color. Bien, entonces ahí, digamos, el LED no se va a quemar. Entonces uno dice, bueno, a ver,
le voy a poner una resistencia, no sé, RL. Entonces digo, a ver, me imagino que la ley de Ohm, ley de Kirchhoff, esto la tiene muy clara. No sé, la tensión BCC va a ser igual a la corriente de LED multiplicado por RL más la otra caída que es la tensión de LED. No dejé nada, o sea, recorrí la malla, hice la recorrida de la malla como para establecer la expresión. Bueno, hay datos. Digo que el valor desconocido para mí es la resistencia de LED. O sea, yo diría que RL va a ser igual a BCC menos tensión de LED, todo eso dividido la corriente de LED. Bien. Bien. Si ustedes tienen una calculadora y me dan una mano, podemos hacer un simulacro de cuenta. Vamos a suponer, ejemplo. Ejemplo, digo que la BCC que sea igual a 10 volts. Uso un reloj rojo, o sea que digo que la tensión de LED es igual a 1,8 volts. Y la corriente de LED, bueno, la voy a tener que imponer. Digo, bueno, no sé, 10 miliamperes porque estoy en un lugar oscuro y me gustaría que no me encandile cuando veo el display. Pregunta, a ver si alguien me da una mano, porque calculadora acá y no puedo usar la calculadora propia de la computadora porque tengo el pizarrón. ¿De qué valor estamos hablando de resistencia de LED? ¿Alguien puede hacer el cálculo? 820 ohm, ¿puede ser? Exacto, exacto. Parece que sí. 820. O 8200. Ahora me hiciste dudar. Ahora yo voy a hacer el cálculo. 8200. ¿Cuánto? 8200. 8200. A ver, déjeme ver. Son 10 Ohms. volts menos 1,8. Bien. Eso sería 8,2 dividido 10 exponente a la menos 3. Esto da. Mm. No me da eso. A ver. Sería 10. No, digo 10 menos 1,8 a 8,2 dividido 10 exponente a la menos 3. Perfecto, 820, mira, tenías razón. Mira. Está bien. Sí, la verdad, campo. 820 no. No, encima me causa gracia porque me dio un valor comercial exacto, o sea que existe como valor comercial. 820. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes de repente están trabajando con un display de 7 segmentos, lo voy a hacer acá abajo. Acá tenemos nuestro decodificador. Mi deco. Le ponemos 4 entradas porque es un DCD. Tenemos DSBA. Y a la salida, lo voy a hacer en forma muy simple, como si fuera un esquema unipolar. Acá voy a tener, por ejemplo, 7 cables. Y a cada cable le voy a poner una resistencia. Y esto va al display.
Bien. Y dependiendo, dijimos que trabajamos con lógica positiva, va a haber un punto donde va a ser la Tierra. Estoy hablando que este caso sería un caso de cátodo común. Fíjense un detalle que en mi estructura que estoy planteando acá en lo que es la conexión, digamos, de este cátodo común, vamos a hacer así, o hacemos como un ejemplo más simple. No lo voy a ver como si fuera un display, sino que fueran elementos separados. Supónganse que yo tengo esto, que es el elemento, no sé, A. Y tengo otro que es el elemento llamado B. Y tengo otro, el elemento llamado C. Cada uno son segmentos, ¿no? Y son displays. Elementos del display, ¿no? LEDs. Y acá le pongo una pilita de 10 volts. Bueno, yo le hago una consulta. ¿Qué pasa si yo conecto esto así? Prende el LED, se apaga el LED, se quema el LED. Prende el del segmento A. Prende el segmento A, muy bien. Ahora lo que hago es lo siguiente. Prendo este. Ahora, conecto este. ¿Qué pasa? Te quedan los dos segmentos A y B. Sí, prendan los dos, pero con menos intensidad. ¿Por qué? Porque está dividiendo la corriente en dos. Ah, ¿sí? ¿Seguro? O sea que vos decís que si yo haría esto, hago una pregunta, ¿eh? Estoy preguntando. Además también entramos en un mínimo debate. Si hago esto así, o sea, vamos a pensar, si yo hubiese conectado solamente el A, ¿sí? Tiene un brillo. Vos me decís que si yo enciendo el B, A brilla menos. Y si yo encendería el C, brilla mucho menos todavía. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí, yo planteé eso. Bueno, hay un error, porque esto tiene una corriente, la vamos a llamar corriente A. Esto tiene otro que se llama corriente B. Y esto tiene otra que es corriente C. Y acá tenemos una corriente total. ¿Sí? Es fácil. Es un circuito paralelo eso. Mi pregunta es la siguiente. ¿El brillo del LED de qué depende? De la corriente de cada rama de cada LED. Bien. Ahora hago una consulta. Si yo conecto otra cosa, ¿la corriente que circula por A cambia? No, porque a cada rama de cada LED le estás aplicando 10 volts. La intensidad de cada Exactamente. LED va a cambiar según la resistencia que le pongas a ese LED. Exactamente. Es decir que si el segmento A está prendido y enciende el segmento B, el brillo de A sigue siendo el mismo. Y si yo colocaría hasta el segmento G, los brillos de cada segmento sería lo mismo. Es decir, que si yo enciendo un 1 y un 8, que serían los casos extremos, ¿no? El 1 sería, vamos a mirar el display, vamos a chupar el display. Si yo miraría el 1, enciendo dos segmentos, y el 8 serían todos los segmentos. O sea que el brillo del 1 sería exactamente igual que el brillo del 8. ¿Se entiende? Entonces, eso sería que por cada uno de los segmentos de este decodificador, le tendríamos que agregar una resistencia limitadora
para que no se queme el segmento de display. Uno a veces hace algunas cosas medias raras, a veces en los prácticos. Uno hace a veces esto, y díganme, ¿qué pasaría si yo haría este circuito? Si funciona o no funciona, ¿qué les parece a ustedes? Tengo el display de 7 segmentos, ¿no? Esto después sigue con otros segmentos más. ¿Bien? Son rayitos. Lo ponemos por acá. Y como no quiero poner tantas resistencias, porque no tengo, le pongo una sola. Y la pongo a masa. Masa, tierra. Negativo. Este sería A, B y C. Vengo por acá. Y conecto la fuente en A. ¿Qué pasa? Y nada, encendés A. Enciendo A, bien. Me dio miedo en un momento. Digo, ¿qué pasó acá? Bueno, bien. O sea que acá viene una corriente que se deriva por acá, ¿no? Y acá hay una caída de tensión BR. Brilla de alguna forma. Entonces vengo acá y le hago un puentecito. ¿Qué pasa? Enciende B, que queda apagado. Lo que sí Bueno, va a haber es más caída en R, vas a tener más caída porque estás aumentando la corriente. exactamente. Es decir que, perfecto, iba al punto. Va a encender B, pero ¿qué pasa con la caída de BR? Al circular más corriente va a haber mayor caída de tensión. Si hay mayor caída de tensión, obviamente que va a haber diferencias de las tensiones que va a haber en A y en B también. Pregunta técnica, no voy a entrar en muchos detalles, porque en realidad es una nota de color. ¿Qué pasa si con el brillo, qué pasa si está solamente A, qué pasa si está A y B encendido, y qué pasa si está A, B, C hasta G encendido? ¿Qué pasa con el brillo? Ahí sí te empieza a bajar, porque más LED pones, más cae la tensión en R y más empieza a dividir la tensión entre R y el resto de los LED. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué produce esto? Que si ustedes agregan, por ejemplo, en esta conexión, se quieren ahorrar de cierta resistencia, poner una sola como un elemento común, el 1 va a brillar más que el 8. ¿Se entendió? Y ustedes tienen que lograr que los brillos en las combinaciones de números siempre sea exactamente la misma. Entonces, esto lo que acá, si eso lo hacen para su casa, tienen que hacer una demostración, viene bien, pero en el usuario les digo que esto, no. ¿Ves? El 1 brilla un montón, si tengo un 88, listo, fui, no lo veo. El 11 sí lo veo brillante, el 88 no. O 00. Bien. Otro detalle en particular que después va a tener mucho que ver
que lo dije rápido la vez pasada. Fíjense que acá aparecía algo que era un don't care. ¿Se acuerdan? El don't care era no me importa. Que si ustedes agregaban otro tipo de número, el sistema no lo tomaba. Y acá uno dice, bueno, no lo toma, pero ¿y qué hace en esto? Aparece un cero, no sé, aparece un símbolo de error, alguna cosa. Bueno, eso dependerá mucho del dispositivo que estemos trabajando. Generalmente hace lo que se llama blank. Un blank significa como que se apaga. Y quería acercarles una hoja de datos. Esto, digamos, lo que tenemos acá es algo teórico, no es el datasheet, no es algo comercial, porque no le puedo ir a alguien en un negocio y le digo, denme un decodificador de 7 segmentos genérico, porque no hay un genérico, le tendría que dar un número, ¿sí? Y también le tendría que decir si es de lógica positiva, de lógica negativa, qué es. Entonces, yo lo que quería acercarles, a ver, acá está. Este es la hoja de datos de uno de los integrados que vamos a mencionar, que es el 4511, que lo van a encontrar en el manualcito que yo les compartí en el canal. Bueno, vamos a ver un poquito lo que dice esto. Dice que es un decodificador BCD. ¿Saben lo que es un latch? Es un inglés esto, ¿eh? No, yo no. Bueno, No, profe. sería como el pistillo, como el pernito de una cerradura, o como que retiene algo. Generalmente a veces el inglés no es, si lo googlean ahora van a encontrar la palabra, a veces el inglés es mucho más figurativo, es como una especie de memoria, el latch. El latchear significa como una retención, como un sujetador. Un decodificador y aparece el término driver. El driver significa, en realidad, no voy mucho a la traducción en inglés, sino en la funcionalidad, lo que es el driver, sería que maneja mucha corriente. O sea, un driver maneja corriente. Y uno dice, ¿por qué maneja corriente? Y bueno, imagínense, un display tiene 7 segmentos. Escúchenme. O sea, un display tiene 7 segmentos. Y esto sería 7 LEDs. Y si yo digo que los LEDs, cada uno, ¿sí? Corriente de LED, cada uno, que es de 20 mA, estamos hablando que la corriente total que va a manejar el driver, o sea, el 4511, ¿sí? Está en aproximadamente, ¿cuánto? Si yo genero un 8. ¿140 20%, mA? 140 mA. Y vos me vas a decir, bueno, ustedes son eléctricos, 140 mA no es nada. Acostumbrados a ustedes a hablar de amperes, a hablar de tensiones altas. Bueno, yo les digo, una tecnología CMOS, que es la familia, una CMOS, que es la familia 4000, 4500, ¿sí? Esta sería la familia que estamos trabajando nosotros, familia. Familia sería tipo, ¿sí? ¿Qué tipo estamos trabajando? Eso se llama familia. La familia sería el elemento activo, el semiconductor, el transistor que está manejando. La corriente aproximada, la corriente de salida de estado alto, aproximado, siempre son de, le digo el número, 2 mA. Imagínense que si una familia maneja 2 mA y le estoy hablando de 140, está manejando mucha corriente.
O sea que el driver para mí, cuando alguien le dice es un driver, pues un equipo que es driver, es un equipo que aporta potencia. Seguimos adelante un poco como para ver las hojas de datos. Bueno, y acá les voy a mostrar un poquito el tema. Bueno, le habla de las tensiones, cómo conecto las cosas. Y voy a la tabla de la verdad. Miren, fíjense, acá me aparecen los números. Miren, creo que la vez pasada habíamos hablado del 6 con patita, el 9 con patita y el C con sombrerito. ¿No? Fíjense que acá es un 6 y un 9 medio más básico. ¿Sí? Pero vamos a ver la tabla de la verdad. Van a ver que la tabla de la verdad indica algunas características. ¿Cuáles son los segmentos que se encienden? Fíjense que si hablo, por ejemplo, del 0, fíjense que enciende todos los segmentos menos el G. Pero lo que a mí me interesa es qué pasa si le pongo un número que excede el 9. Entonces estoy hablando de algo que está por acá. ¿Mm? Fíjense que toda esta parte es hablar de un número 10 hasta un número 15. Bueno, como un display no lo puede decodificar, fíjense qué hace. ¿Qué dice la hoja de datos? Hace un blank, o sea que se apaga. Y observo que también tiene 3 pines de control adicionales. Fíjense, tiene las entradas DCBA, fíjense que aparece el Doncare, y vamos a ver un poquito qué dice un poco la tabla de la verdad. Fíjense acá, fíjense que justamente aparece la palabrita, ¿no? Me habla de 3 comandos. LE, BI y LT. Voy a comenzar por la más fácil. LT. Viene de la palabra lamp test. ¿Qué significaría el lamp test? Escucho. Van a probar si encienden todos los segmentos y el display, o sea, están funcionando todos los segmentos. Apretás Exactamente. y deberían ¿Dónde funcionar ves todos. ¿Dónde ves un lamp test habitualmente? Tester, por ejemplo. O a veces hablamos de tester buenos, ¿no es cierto? No tester comunes, pero en los tester buenos o equipos de medición, cuando vos encendés el equipo, se enciende toda la pantalla. Es un chequeo para ver si realmente funciona bien. Por ejemplo, yo los veía mucho los sistemas de frío de containers, los que llevan carne, pescado, manzanas, en los barcos. Entonces, uno cuando encendía el equipo para medir, automáticamente el display se ponía todo en 8. Imagínense, si de repente yo le tengo que dar una manzana, especialmente, bueno, ahora no sé cómo estarán, digamos, las normativas de Estados Unidos. En aquella época, las manzanas tenían que ir a una temperatura interna de 5 grados. Si lo llevaban por debajo de 5, se podía llegar a cristalizar o arruinarse la manzana, y por encima de los 5 grados podía nacer si había un tipo de mosca, cosa que no tenía que aparecerse. Imagínense, cuando llega a Estados Unidos, abren el contenedor y salen las moscas, esto genera una especie de crisis de contaminación en la zona. Y imagínense que si yo de repente estoy leyendo 5 y se me habían quemado estos segmentos, era un 8. ¿Se entiende la idea? Entonces los lamp test son más que importantes.
Seguimos, vamos acá. BI. Esto significa blank input. Uno se hace la traducción de blank, significa como aclarar. En realidad un blank significa apagar. ¿Y cuál sería la función que puede ser este blank? Y bueno, imagínense si de repente yo tengo un display y de repente tiene que solamente figurar el número 1. Ustedes nunca en la calculadora ven 0,1, ven 1, y esto no tiene que estar apagado. Por X motivo, bueno, le estoy dando una orden de blank. O sea, no lo desenchufo, le doy una orden que se apague. Eso sería un blank, por ejemplo. Una de las tantas. También el tema del blank puede modular brillo, hasta se le podría dar una orden tipo PWM. ¿Saben lo que es el PWM, no? La verdad yo no, profe. ¿No? ¿En el PLC nunca usaron salida analógica o salida digital PWM para controlar algo? No, la función, manejar un motor de corriente continua, un micromotor, ¿no lo manejan con PWM? No, profe, por ahora no usamos eso. ¿No llegaron a eso? Bueno. Entonces, bueno, solamente lo dejo, en un momento lo vamos a charlar, porque sería interesante. Y si no lo llego a decir, digo, profe, usted lo prometió. Esto significa modulación por ancho de pulso. Entonces yo podría al display de mandarle una tensión fija, le doy pulsos, eh, pulsos, digamos, de señal digital. Bien, o sea, yo mandándole unos pulsitos a alta velocidad, yo puedo variarle el brillo. Y puedo manejar lo que se llama duty, es decir, aumentarle el periodo de estado alto a la señal. Entonces, este periodo a mí me genera mayor o menor brillo. Y lo puedo manejar directamente con el blanking input. Uno dice, ¿para qué le das PWM y no le das señal fija? Porque con la PWM puedo ahorrar energía. En estos huecos donde no hay señal, no hay consumo. Entonces, ¿qué le doy? De darle, voy a hacer una locura, de darle 1,8 volt, le doy 5. Ahora, si le doy 5 directamente al LED, lo quemo, pero si le doy en un lapso de tiempo muy cortito, lo puedo hacer brillar y no lo quemo. Un ejemplo, y solamente para darle un comentario, los controles remotos. Los controles remotos, si ustedes usarían ese LED infrarrojo y le darían la tensión, están en 2,2, casi 3 volt, digamos, de caída de tensión, y le darán una continua y harían un control remoto usando solamente una pila directamente, el alcance que tendría su control remoto sería de aproximadamente 10 centímetros. O sea, si uno tiene un control remoto de 10 centímetros, directamente me levanto y aprieto el botón del televisor. O sea, ¿para qué quiero un control remoto? Pero fíjese que los controles remotos tienen un alcance muchísimo mayor. Entonces, esto se hace por pulsos. Haciendo con pulsos de tensiones muy altas en poco tiempo, hago que el LED brille muchísimo y no se queme. Solamente como para tener una idea. Vamos acá. Esto sería el latch enable. El que habilita el cerrojo, el que habilita, digamos, la retención. Esto sería memoria. ¿Dónde vería un tipo de latch enable? En un equipo de medición, en el hold del tester. ¿Vieron que aprietan un botón y hace hold y retiene lo que midieron?
saco las puntas y sigue midiendo, o por lo menos registra la medición. Bueno, eso lo hacen con el latch enable. En el multiscene está el 4511 como para poderlo simular con displays y todos esos elementos, así que ahora no los peso. Si de repente habíamos dicho que salía casi 3 cifras un display y casi el 4511 estaba a la mitad de ese valor, así que el simulador sale más económico. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Eduardo, Sí. por ejemplo, empezando, digamos, lo que es en la primera fila, un display o el tester o lo que sea. Mientras yo tenga un 0 ¿es LT el primero? Sí. Sí, sí, sí. Es Si así. yo Si tengo, vos tendrías solamente el antes, por ejemplo, si yo te, fíjate que el antes está negado. ¿Lo ves? Que hay una rayita arriba. sí, sí. Si le pongo un 0, quiere decir que el antes lo tengo activo. O sea que estoy generando un 8. ¿Y qué te dice a vos? Si yo tengo el antes activo, no importa el valor del blanking input, no importa el valor del H-enable, no me importa lo que le estoy ingresando al conversor que automáticamente me da un 8. O sea que el antes es una entrada de prioridad, está por encima de las otras dos. Ahora, si el antes lo tengo inhabilitado con 1, porque en realidad fíjate que al estar negado el 1 lo inhabilita, y el blanking input está en 0, no me importa lo que valga el latch enable, tampoco me importa lo que le ingreso, que todo el sistema queda apagado, queda como un blanco. La única forma que para que vos puedas trabajar sería tener inhabilitado el blanking, tener inhabilitado el antes, y ahí sí, lo que vos le estás ingresando, todo esto lo que le estás ingresando lo toma y lo reproduce en la salida. Ahora Perfecto. bien, ahora bien, y ahí termino, así cumplo con tu duda completamente. Si esto está funcionando bien y de repente justo le pones un 1 en el H-enable, acá te dice que te va a retener el último valor leído. O sea, si de repente vos le ingresaste un 0 y después justamente o el 1, 2 o 3 lo está tomando y lo lacheas, automáticamente te memoriza ese número que ingresaste. Es un caballito de batalla interesante como experiencia para tenerlo presente. No son de los más caros. Igual todo lo que sea semiconductor hoy tiene un valor agregado interesante. Perfecto. Y yo, por ejemplo, el LAMTest y el blank input con un pulsador que alimenta los dos, digamos, los dos pines del. Sí, podés hacer un corto, podés hacer esto que sea en un puente. A ver Claro. si yo puedo tener el integrado en la mano. Acordate, ¿eh? Este ya está inhabilitado y estos dos tienen que estar en uno. A ver si puedo ir a la imagen anterior. A ver si lo tengo, si lo tengo acá bien. Si no, a ver. En algún lado lo había puesto. ¿Eh? Bueno. Acá está, mira, estaba acá arriba. Bueno, entonces lo que tendrías que hacer sería, dijimos, el antes, el blanking input inhabilitados. O sea, le puedo hacer un puentecito y lo ponemos en positivo, que sería 1. Y el H enable lo pondrías a masa o negativo. Eso en Ahí caso tenés. de que yo no quisiera usar el latch enable, si no podría tirarlo a un pulsador o otra
cosa. Sí, podrías ponerlo a un botón, o sí, podés hacerlo si vos querés, colocarle una llave en este sentido. Le pondríamos, por ejemplo, un pull down. ¿Por qué la resistencia? Porque si la llave transita entre un valor y otro, que no me quede en el aire, uno conectado a positivo, si vos querés, acá, y otro lo llevas a nada, porque en realidad estaría siempre así, claro, así, fácil. Si esto lo bajás, te queda el cero opuesto, y si esto lo conectas acá, quedaría en positivo. Perfecto. Acá en este caso pierdo lo que sería el testeo de lámpara y el de segmento. Claro. Sí, sí, ahí para hacer un testeo de lámpara podrías poner un tipo de disruptor, ¿viste? Un tipo de timers, ¿viste? Como una especie de temporizador, un capacitor podrías poner, que cuando lo inicializás, el capacitor, algo parecido como esto, podrías hacer algo así, si vos querés. Podrías poner un capa así, una resistencia, y esto iría al antes, por ejemplo. Entonces, cuando vos le das energía acá, el capacitor está en corto, te genera un pico. Y después el capacitor aumenta su valor y cae. Entonces te haría una especie de prueba de lámpara. Sí, así que son algunas cositas que uno le puede generar al circuito. Acordate que esto tiene un tau, ¿no es cierto? Tiene un R por C. Así que bueno, hay que calcular el tiempo. Que sea tiempo suficiente para que el lector pueda ver que hay delante, ¿no? Que si te hace un pulso en menos de un segundo no vas a ver nada. Ahí, al menos, digamos, en imágenes tenés que tener un segundo y medio como para poder visualizar bien las cosas. En los instrumentos tienen a veces más tiempo. Si vos observás, cuando hacen los lamp tests en los displays, son a veces de 4 segundos más o menos. Claro, y como es continua, una vez que se cargue el capacitor, queda el circuito abierto. ¿Bien? Exactamente, exactamente. Perfecto. Qué maravilla. No, está bueno, te digo, no te digo que sea un juguete, pero es interesante como para armarlo. Son pruebitas. Bueno, voy al principio, comenzamos con lo nuevo, con la guía. La guía ustedes lo tienen en el canal también. Y bueno, hoy vamos a hacer un poquito, y después continuamos la clase que viene con multiplexores. Y ahí, bueno, también aprovecho la oportunidad para todas las dudas que ustedes tengan con respecto a lo anterior previo al parcial. Bueno, vamos a hablar de multiplexores. Bueno, el multiplexor en realidad es una llave selectora. Tiene muchas definiciones. Algunos lo llaman llave combinada o combinatoria. En realidad un multiplexor es una llave selectora, que técnicamente hablando, esa llave selectora lo hace de manera electrónica. Es como que yo tuviera, por ejemplo, distintas entradas, una llave mecánica que pueda girar de alguna manera y una salida. Esta sería una entrada I0, una entrada I1, una entrada I2, una entrada I3 y una salida la puedo llamar I. Entonces, esto va tocando distintos lugares y va seleccionando la información que aparece acá. Imagínense esto como si fuera una especie de central telefónica. ¿Vieron? Como si fuera distintas líneas telefónicas y acá hay un solo teléfono. Entonces yo voy seleccionando distintas líneas y me voy comunicando. Esto también se lo conoce como conmutador.
Yo hablo de multiplexor cuando tengo multiplexor. Cuando tengo muchas entradas y una salida. O sea, multiplexor lo miro de esta forma. Tengo muchas entradas y una salida. La salida siempre es única. Bien, voy a recorrer el apunte, así ya, más que nada, bueno, acá están las definiciones, bueno, más que nada, el concepto de la multiplexación, uno dice, ¿y esto en la vida real dónde está? Bueno, ya le dije, una central telefónica puede ser. O de repente acá puede haber líneas de mando, en el cual yo acá recepciono una operación determinada. Acá en el ejemplo, perdonen, no es lo que pude conseguir. Acá habla de la granja y el caño de agua. Entonces, como que puedo tener, fíjense un detalle, ¿no? Como ejemplo, en la vida, un poco más de la vida del granjero, tener agua potable y agua de riego. Cuando quiero tomar agua, lo selecciono en una vía y cuando quiero regar las plantas o de repente para otro tipo de uso, uso otro tipo de agua y la canilla es la única. Claro, esto en dos. Yo podría magnificar distintas tuberías y tener el mismo concepto. Fíjense un poco lo que yo le expliqué anteriormente. Pero acá hay, digamos, una clave. ¿Quién es el que maneja esta llave selectora? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo manejo? Bueno, para poder entender eso de cómo lo manejo, voy a la siguiente imagen. Está acá. Hay una entrada de control. Lo voy a marcar acá. Es una entrada de control. Entonces, esta entrada de control tiene relación con la cantidad de entradas que tiene el multiplexor. A esto, fíjense que se lo conoce con el nombre de vía o canal. Son las formas de llamar las entradas del multiplexor. Puede ser canal 1, canal 0, canal 2, canal 3, canal 4, o puede ser la vía 1, la vía 0, también se puede llamar vía 0, hasta la vía 3. Como tengo 4 vías o 4 canales, estos multiplexores tienen el nombre de llamarlo 4-1. ¿Qué me está diciendo? Tengo 4 entradas y una salida. El control tiene que tener alguna forma de decir, bueno, yo quiero conectarme con el canal 1, me quiero conectar con el canal 2, me quiero conectar con el canal 3. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo digo, cantidad de vías, voy a hacer una formulita, cantidad de vías es igual a 2 elevado a control. Pregunta, a ver si es fácil entender la expresión. Si tengo 4 vías, ¿cuántos pines de control voy a tener? ¿Dos pines de control? 2. O sea que le estoy presentando a ustedes, lo que tienen ustedes a su derecha, es un multiplexor de 4 vías. Normalmente la forma de escribir multiplexor es generalmente como un MUX. ¿Sí? También aparece como MX, van a encontrar algunos libros que también se llaman MX.
Entonces tengo, lo voy a llamar entrada 0, que es la vía o canal 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, y los controles B y A, salida I. Entonces es lógico, uno dice, ¿por qué tiene que ser así? Y por ejemplo, si yo quisiera ver un canal determinado, lo sigo acá al costado, diría, bueno, a ver, ¿cómo sería mi tabla de la verdad de esto? Bueno, hago una tablita de verdad improvisada. Y tengo, voy a poner control, B y A, ¿sí? E I, la salida. O sea, esto para mí sería salida. Y tengo 4 combinaciones posibles. Bien, entonces digo, para 0, 0, me conecta con el canal 0. Para 0, 1, me conecta la manguera o el cable que aparece en 1. En 1, 0, me conecta con I2, y cuando tengo 1, 1, me conecta con I3. ¿Ven? O sea, acuérdense que conecta. O sea, si de repente en ese momento ustedes tienen, no sé, digo, por ejemplo, no sé, 0, 1, 1, 0. No sé, son los datos que pueden ustedes tener en la entrada. Cuando ponen 0, 0 y se conecta el multiplexor acá, este 0 lo voy a tener acá en la salida. Es un puente. O sea, los datos que yo tenga presente en ese momento en la entrada del multiplexor, lo voy a ver reflejado en la salida. ¿Se entiende? Digamos, bastante sencillito, no es muy complicado. Recuerden que el multiplexor... Sí, te escucho. Perdón, la mayoría de los multiplexores son así, cada digamos, pin de control maneja 2 entradas. No, sí, maneja una salida y una entrada. ¿Tá? O sea, vos cuando le pones acá en el control, digamos, acá tenemos en nuestro control tenemos 2 bits, pero si tuvieras más entradas, por ejemplo, a ver, te hago una consulta. Si yo tuviese 3 bits de control, ¿cuántas entradas tendría? 8. ¿Se entiende? Es decir que, y si tuviese 4 de control, tuviese 16. Pero siempre tengo una sola salida. O sea, cuando tengo más entradas, yo debo cubrir con los pines de control todas las entradas posibles que tengo. O sea, si tengo 2, debe haber 4. Si tengo 3, tengo que tener 8. Y si tengo 4, 16. Pero siempre tengo una sola salida. ¿Bien? Bueno. Básicamente lo que le expliqué acá rápidamente es todo el texto que sigue en el apunte, ¿no? Está todo.
Bueno, acá tenemos uno, que es el más chiquito de todos, es de 2 vías. Fíjense, si yo tengo 2 vías, es lógico que tenga un pin de control nada más. ¿Lo ven? O sea, tengo 2 vías, un pin de control. Y el pin de control, a ver si ustedes se imaginan. Si yo tengo un 0 acá, y esto debería conectar acá. Y si yo tuviera, o tengo, un 1, me conecta acá. Repito, es una llave conmutada o es una llave selectora. Llámenlo como ustedes quieran. Este que aparece acá tiene 2 entradas, una salida, o sea que es un multiplexor 2-1. Me extiendo un poquito más, como para cerrar la idea de multiplexores, y después la clase que viene seguimos con DMUX. ¿Alguna duda con esto? A medida que vayamos avanzando en la materia, vamos a ver que las cosas son más integradas, o sea, tienen muchas funciones, ¿sí? Como para trabajar. Bueno, vamos a algunas aplicaciones que le podemos dar al multiplexor. O sea, más allá de lo que les dije, que sirve solamente para conmutar canales, yo podría hacer hasta funciones digitales. ¿Sí? Por ejemplo, digo, bueno, mira, si pongo el selector en 0, que me aparezca un 1 a la salida. Y si pongo el selector en 1, sale un 1. Es, digamos, medio costoso esto, porque dice, bueno, pero poner una llave simple es mucho más barato, bueno, es un ejercicio. Entonces uno podría implementar mediante un tipo de lógica, por ejemplo la que vemos acá, que cuando ingreso un valor, imagínense que el valor de i, que es el que figura acá, es i, no es 1, es i. Bien. Tengo que si yo pongo un 0, me selecciona esto y la información de i pasa transparente. Y viene por acá y sale. Ahora bien, si yo pongo un 1, me conecta toda esta parte. O sea que lo que sale de acá es una i negada. Repito, es algo muy costoso, pero no sé, tengo un tren de pulsos, tengo una señal cuadrada, tengo algo que aparece por acá, y quiero que me aparezca tal cual en la entrada como figura acá, me salga acá. Entonces pongo esto, el control en 0. Entonces lo veo igual. Ahora quiero que aparezca al revés. Por X motivo, pongo el control en 1 y me aparece al revés. Acá si no se ve bien, nos quedó claro, acá dice I negada. Y acá arriba dice I. Si no lo ven bien en el apunte, yo como lo saco del PDF, después lo tengo que magnificar, se me distorsiona un poco la imagen. Bueno. Bueno, este es el multiplexor de 4 canales o 4 vías, que fue el ejemplo que vimos arriba. Y me quedaría, y esto ya lo dejamos para la clase que viene, para seguir, sería cómo hago para implementar funciones con el multiplexor. ¿Mm? Entonces, bueno, acá un poco lo que yo les había adelantado rápidamente. En 0,0 habilito un canal 0, en 1,1 habilito el canal 3. Y en este, bueno, a partir de acá comenzaría nuestra clase y terminaríamos justamente con la parte de multiplexores y de multiplexores con este apunte, ya combinacionales se terminaría ahí mismo, y comenzaríamos a hablar del trabajo práctico, de combinacionales. Entonces,
A partir de acá, la clase que viene vamos a hacer ejercitación, listas incompletas, ejercicios que seguramente quedaron un poco en la duda. Vamos a trabajar toda la clase que viene de esa manera. ¿Está bien? Así que bueno, terminamos acá. Acuérdense entonces de chequear todos los apuntes, las dudas que tengan. Vamos a aprovechar la clase de la semana que viene para sacar algún tipo de duda. Y si vemos que es algo puntual, bueno, lo responderemos directamente en clase o bien mediante un tipo de documento o mediante el chat. Así que, bueno, dejo de compartir y vamos por acá y listo. Bueno, quedamos entonces claros con el tema del parcial, con los contenidos y quedamos claros también cómo va a ser el demo test. La semana que viene, seguramente por chat, quédense siempre atentos que puede aparecer algún tipo de información. O sea, no tiene tiempo el demo test. La idea es que lo puedan hacer y en función del demo test hagan las consultas que crean convenientes. La idea es que lo puedan hacer, vean cómo va a ser el formato del parcial y bueno, cuando llegue el tema de la fecha del parcial saben que tienen que estar ese día, van a tener su parcial y después, bueno, les explicaré en ese momento o el mismo día anterior al examen, cómo es la modalidad del parcial. Así que nada, Bueno, profe, solamente eso. Sí. dos consultitas. ¿El memo test va a ser de esos archivos que una vez que se abre hay que entregarlo o no? ¿O se abre No, y no, lo puedo no. entregar durante la semana? No, lo pueden entregar durante la semana, como para que lo puedan ver. La idea es un poco que eso le dé una especie de apertura de la cabeza de cómo va a ser el parcial. Y, perdón, ¿y el parcial? ¿Tiempo para el parcial? Sí, tiempo hay. Eh, Tiempo hay. ¿Cuánto? Comenzamos, por eso te digo, puede haber dos modalidades, puede ser que el parcial se tome 8:30 y me lo devuelvan a las 24 horas de ese mismo día, o puede ser un día posterior. Todavía lo tengo que ver, no Ok, lo sí, tengo porque resuelto. yo el sábado pasado creo que tuve tuve parcial de, de problemática y no puso el contador en el archivo y la mayoría que los quisieron entregar no lo pudieron entregar porque lo contó tipo con el reloj de él y nada, todos estaban esperando eso. No, igual yo Una clase de te cosas. aclaro todo. Está en tareas, se puede en tareas y cuando vos vas a tareas te dice la fecha. Ah, ok, ok. Claro, se pone No, desde no, ahí. no, sí, lo colgamos ahí. O sea, vos no lo vas a ver hasta que lo inicialice. O sea, yo lo puedo estar colgando mañana y bueno, te vas a dar cuenta que está puesto ahí, porque Pero justamente puedo, de la plataforma te habilita en un determinado horario que lo veas, que lo puedas retirar y cuando lo vas a entregar va a estar dentro del plazo de entrega. y se puede salir del archivo, ¿no? Porque hay otras modalidades también que una vez que abrís la hoja, no podés tocar, no podés salir de ese archivo. Se puede. No, igual no te preocupes. Yo lo que siempre cronometro es cuando vos estás presente, ya sacaste el archivo, lo bajaste, yo después te voy a pedir una foto de la resolución del ejercicio, con tus datos. Ah, ok, ¿Sí? o sea, es No una te voy a pedir un fotito. documento Word, no, lo vas a hacer como si fuera en una hoja. Ah, eh, ok. Te voy a pedir prolijidad, resultados, y después, bueno, yo te hago la devolución en función de esos resultados y el procedimiento. Tal vez que no te puedo marcar en una foto como te puedo marcar en un examen, ¿viste? Porque yo en algún momento lo he hecho, pero tengo que llevarlo al Paint, ¿viste? Con el Paint tocarlo, verlo. Por eso te digo, tengo que ver bien el formato que lo tengo que manejar. Me gusta siempre hacer una buena devolución del examen. No te digo, está desaprobado y no te doy margen de nada. No, está desaprobado por esto, por esto, por esto, faltó procedimiento, está el procedimiento pero no está el resultado. Eh, Puede haber lo que se llama duda, ¿viste? Puedes estar ahí, pero si es un examen que se extiende de un día para el otro, la duda no hay, tiene que estar aprobado. Una de las condiciones que siempre les digo
y con esto termino, es que en un examen terciario o un final, hay una diferencia con la secundaria siempre de esto. A veces uno en la secundaria, ¿qué hace? Digo, bueno, este vale 4 puntos, este vale 2, ¿viste? Digo, si hago este 4 más 2 me da 6, bueno. Es como en la provincia de Buenos Aires, vos te llevas la materia pero vas con 4. Pero el 4 en realidad, como en medicina, un médico puede aprobar un final con 4. Y no quiere decir que ese 4 es el 40% del conocimiento. El 4 representa que tenés los conocimientos mínimos y necesarios para aprobar. Entonces, desde ya, una de las condiciones para que se pueda evaluar el examen es que si yo te tomo 4 puntos, quiero ver los 4. Después te puedo decir, mira, del primero quiero el 80, del segundo quiero el 30, te lo voy manejando en porcentajes. Obviamente que esos porcentajes tienen que estar bien planteados. No vamos a estar discutiendo, no, lo hice mal, hice el 80% mal y usted me pidió el 80%. No vamos a entrar en ese juego. Las cosas se hacen bien. Lo que ocurre a veces con los tiempos, yo lo hago siempre en la presencialidad, por eso, si acá lo hacemos desde las 20:30 a las 24, tenés un tiempo y lo tenés ese tiempo. Si no, si se extiende, hay otro tipo de manejo con las normas del examen. Por eso te digo, esa es la fecha, va a haber un tiempo. Si lo hacemos a 24 horas, puede hacerse. Obviamente que uno de 24 horas no tiene el grado de exigencia que uno que tiene 4 horas. O el de 4 horas tiene que escribir y tiene una exigencia diferente que el de 24. O sea, si es de 24 horas, tiene que ser más exigente el examen. Por eso es importante que ya estamos a 3 semanas de la fecha del parcial, que ustedes vayan viendo todas las dudas que tienen, consulten, y no me hagan las consultas o al profesor Marcelo 2 días antes. Mire, tengo un problema y no sé, y bueno, ya en 48 horas no se puede resolver un problema que ya lo venimos manejando durante un cierto tiempo. Yo creo que con el material que ustedes tienen y la ejercitación que hemos hecho, hay práctica de Carnot, no hicimos todo de lo que tienen ahí puestos para simplificar, pero háganlos, están. Fíjense que en la guía siempre hay a veces ejercicios para hacer, háganlos. Si plantearon ejercicios en clase, hay. O sea que no creo que haya ningún tipo de inconveniente. Sí, les diría que si saben la fecha, es una materia que no se puede estudiar en 24 horas, ni en 48. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque una cosa es comprender y la otra cosa es aprender. Fíjense, hago una diferencia. Comprender y aprender. Yo puedo comprender la clase de hoy. La comprendí, entendí, pero todavía ustedes no lo aprendieron. Aprender quiere decir que lo asimilaron. Entonces, el proceso de asimilación no es de un día para el otro, porque eso representa que tenés que ejercitar, tenés que ver. A veces creo que el más audaz se hace un ejercicio, busca cosas, plantea cosas, genera dudas, tienen el simulador también, pueden simular las cosas y las pueden ver. Entonces eso lleva bastante tiempo. Entonces, si quieren hacer las cosas bien, una recomendación, comiencen a trabajar desde este fin de semana, a comenzar a repasar. Porque realmente uno dice, son 3 semanas, es mucho tiempo. Yo les puedo decir que si no sé mucho, 3 semanas me quedo corto. Entonces, no es una materia de 48 horas. A eso voy. ¿Sí? Es decir, yo no me voy a salir o me voy a volcar con algo que los voy a destruir. No voy a hacer proyectos porque no hemos hecho proyectos. Pero que no me sepas simplificar por Moodle o que no sepas hacer un mapa de Carnot hoy, creo que es el eje central del parcial. Entonces, si no sabes eso, directamente ya sabes el resultado. O sea, no te puedes confundir también de una compuerta ahora a una compuerta A. No podés confundirte. No podés no saber hacer una tabla de la verdad. Entonces, ya ahí estoy marcando lo que para mí es importante de ese parcial. Bien. Bueno, chicos, no los molesto más. Les agradezco, cuídense. Y cualquier cosa, siempre estoy disponible, ¿sí? Así que tengan una muy buena noche. Listo, profe, buen fin de. Muchísimas Muchas gracias, profe. Hasta luego.